Amén. Bendito sea nuestro Dios eterno, todopoderoso. Le damos gracias a nuestro Dios poderosísimo por la oportunidad y el privilegio que nos da de compartir su palabra. Porque eso nos dice la Escritura, que toda palabra es inspirada por Dios. Toda Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñarnos, para redarguirnos, para instruirnos, para corregirnos, a fin de que todo hombre, todo ser humano, sea preparado para toda buena obra. Y cuando Pablo escribe a Timoteo, le dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que usa bien la palabra de verdad, la palabra bien trazada, y eso solamente viene del Espíritu Santo de Dios. Aquí no entra lógica humana, no entra intelecto humano, no entra razonamiento humano, sino que es el Espíritu Santo de Dios el que nos enseña. El Espíritu Santo es el que nos guía, el que nos revela todas las cosas. Gloria a Dios. Vamos a abrir la Santa Escritura en el capítulo 47 del libro de Ezequiel. Vamos a ver los niveles de profundidad, hasta dónde vamos a hacernos un autoanálisis, hasta qué nivel estamos reflejados conforme a la palabra de Dios, que la Biblia dice que es como un espejo, donde nosotros nos reflejamos. Ahora nosotros todos, como en un espejo, viendo la gloria del Señor, somos transformados. Dice la palabra, transformados, que nos vamos a ir renovando, transformados de gloria en gloria, así como por el Espíritu Santo de Dios. Este es un espejo donde nos reflejamos cómo estamos cada uno delante de nuestro Dios Todopoderoso. Ezequiel 47:1 dice así la bendita Escritura: con temor y reverencia me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Hasta ahí vamos a leer, hasta los tobillos, el primer nivel de profundidad. Inclinemos nuestro rostro y pedimos la guía del Espíritu Santo, poderoso y soberano de los reyes de la tierra, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Padre bendito, tu palabra va a ser expuesta. Rogamos que el Espíritu Santo sea el que nos guíe. Toma control, Padre mío, de nuestros pensamientos. Toma control de nuestros sentimientos, Señor amado, para que esta palabra se exponga tal como el bendito Espíritu Santo quiere que nosotros la absorbamos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Vuelvo a repetir: el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. El que es el Espíritu Santo que está aquí con nosotros presente. El que era Jehová de los ejércitos en el Antiguo Testamento. Y el que ha de venir, al que estamos esperando, al Cristo de la gloria, que va a venir con poder y gran gloria por su iglesia. El que ha de venir, el Todopoderoso. Te damos gracias, mi Rey amado. Gloria a Dios. La visión que tuvo el profeta Ezequiel, aquí en este capítulo 47, dice, cuando dijo, me hizo volver luego a la entrada de la casa. Era un ángel. El varón que está diciendo Ezequiel era un ángel que lo iba dirigiendo, un ángel que le estaba mostrando el río de Dios, el río de sus delicias, el río poderoso, el río bendito. Y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa. Aquí está hablando de la casa de Jehová, del templo de nuestro Dios, que el agua de vida de la cual habló Jesús sale
del mismísimo templo de nuestro Dios, sale del altar de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que todos aquellos que participamos del altar, ya sea grupo de alabanza, ya sea los que predican, los que participan en el altar, de ahí es donde sale el agua viva, el agua de vida, el agua cristalina, para que en el nombre de Jesús, todo aquel que tiene un ministerio, tiene que salir agua limpia, no agua turbia, no agua sucia, sino que agua de vida, que sale del umbral del templo de nuestro Dios Todopoderoso. Con eso en mente, vamos a seguir predicando esta poderosa palabra. Todo aquel que participa del altar tiene que llevar una vida transparente para que pueda transmitir, para que este río de Dios que sale del umbral de la casa de nuestro Dios sea para sanidad, sea para liberar, sea para limpiar, sea para quitar toda tristeza, para quitar toda angustia, toda aflicción. Es el río de Dios, el río de sus delicias que sale del mismo corazón de nuestro Dios. Este río, cuando nosotros podemos entender lo que dijo Jesús allá en San Juan 7, 37 y 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, lo cual ya lo vimos la semana pasada. Y nosotros, el Espíritu Santo me ha indicado que tengo que seguir con esto del agua porque es vital en cada vida del creyente, en cada vida del cristiano, aquel que ha entregado su vida a Jesús, que lo ha recibido en su corazón, es vital el agua. Así como necesitamos el agua físicamente para subsistir, necesitamos el agua de vida, el agua que viene del río de Dios, para que nuestro ser interior esté fuerte. Como dijo el apóstol Pablo, aunque este hombre exterior, lo de afuera, se va desgastando, se va deteriorando, no obstante, el interior se va renovando día con día. Y el hombre interior se va renovando a través del agua de vida, a través de estos ríos poderosos que provienen de nuestro Dios eterno. Lo que prometió Jesús, refiriéndose al Espíritu Santo. De su interior correrán ríos de agua viva, el agua que limpia, el agua que lava, el agua que purifica, esa agua de vida. En Jeremías 2:22, la palabra del Señor nos dice algo muy importante acerca de esto. Dice, aunque la mancha de tu pecado está allí está, yo veo esa mancha de tu pecado. Aunque te laves con jabón, aunque te amontones jabón, dice, sobre ti, y lejía sobre ti, la mancha de tu pecado ahí está. Y esa mancha del pecado no se quita con cloro, no se quita con nada, solamente se quita con la sangre bendita de nuestro Señor Jesucristo. Esa mancha del pecado solamente se quita a través de esta agua de vida, la cual dice la palabra del Señor cuando se refiere a nuestros pecados. Dice, el cual nos amó, primero nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por toda la eternidad. Así que seguimos leyendo. Estas aguas que salen del mismísimo altar de nuestro Dios. En toda congregación es agua de vida que viene. La palabra del Señor en Apocalipsis 22 dice que es para sanidad de todas las naciones. Ese es el agua de vida, para sanar interiormente, para sanar de ese pecado que dice, aunque montones jabón, lejía, la mancha de tu pecado ahí yo la estoy viendo. Solamente con esa sangre de Jesús, con el río de vida que proviene de Él, es que se borra esa mancha de nuestros pecados, esa mancha de nuestro pecado. Así que dice, estas aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba hacia el oriente. La mayoría de iglesias, cuando saben esto, siempre la fachada está hacia donde sale el sol, porque así lo diseñó el Señor Jesús cuando le dijo a Moisés,
haz las cosas que yo te digo, las vas a hacer conforme al modelo, conforme a mi diseño, al diseño divino. Así lo vas a hacer. Así que cuando mandó a Moisés a erigir el tabernáculo, que era un lugar de adoración, era una tienda movible, que pasaron por el desierto 40 años, la fachada estaba hacia el oriente, hacia donde sale el sol. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor lo dice, que en nosotros, allá en Malaquías capítulo 4, mas a vosotros, los que teméis mi santo nombre, nacerá el sol de justicia. Es Jesús, el sol de justicia que nos alumbra. Allí está hacia el oriente, hacia el sol. La fachada estaba hacia el oriente. Desde Moisés, desde esos tiempos en el tabernáculo, la fachada hacia el oriente. El sol de justicia es el Señor Jesucristo, el cual alumbra para nosotros, para cada vida, para cada congregación, para todo aquel que teme a Dios, le está alumbrando el sol de justicia. Y en sus alas traerá salvación. Entonces dice la palabra del Señor, correréis, saltaréis como becerros de la manada. Ese es el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. Ya no estéis tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Así que todo esto tiene un porqué. ¿Por qué hacia el oriente? Porque así lo diseñó el Señor. Así dijo que estuviera su templo, así dijo que estuviera hacia donde sale el sol, la fachada del templo. Démosle gloria a Dios por todo ello. Ahí dice, y las aguas descendían de abajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Vemos que estaban al oriente. Y ahorita vamos a seguir leyendo en el versículo 2. Y me sacó por el camino de la puerta del norte. Ya vimos el oriente, el sur, ya vimos el norte. Y me hizo dar la vuelta por el camino exterior fuera de la puerta, el camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho, o sea, del oriente y hasta el occidente. Aquí vemos los 4 puntos cardinales donde la salvación es para todo mundo. Para los que están en el norte, los del sur, los del este, los del oeste, la salvación es para todo mundo. Él no hace excepción de personas, porque de tal manera amó Dios al mundo, norte, sur, este, oeste, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En el primer sermón del apóstol Pedro, él mismo dijo, bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y añadió, y dice, este llamado es para los que están cerca, para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. De los 4 puntos cardinales, la salvación es gratuita, la salvación es por gracia. Él ya pagó el precio por toda la humanidad. Ahora ya no depende de Dios, ahora depende del ser humano que se acerque a Dios. Él ya lo hizo todo cuando dijo consumado es. Así que con esto como base vamos a seguir leyendo la bendita palabra del Señor. Dice así, el versículo 3, 47:3, y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Este varón que se refiere a Ezequiel es un ángel que lo iba guiando, y dice que lo hizo avanzar 1000 codos. Un codo es una medida judía o hebrea, como le quiera decir, que son 45 centímetros. Es del codo hacia la punta del dedo, más o menos son 45 centímetros. Así que son 450 metros en nuestra medida de longitud, lo que le hizo avanzar casi medio kilómetro, donde dice que le dio el agua a los tobillos. Esta agua hasta los tobillos tiene un gran simbolismo. Es todo aquella que empieza a caminar ya en este río de Dios. Todo aquel que ha recibido a Jesús son los primeros pasos que da, donde ya va experimentando lo que es el río de Dios. Pero apenas está el agua hasta los tobillos. Los tobillos es lo que une al pie con la pierna, lo que da fuerza.
Si alguien se lastima de un tobillo, ya no puede caminar. Así que nos fortalecemos, dice la palabra del Señor, en Él y en el poder de su fuerza. Alguien que comienza a caminar todavía no entiende muchas cosas. Todavía confía en sí mismo. Todavía no depende de Dios, sino que apenas empieza a caminar. Aquí dice 450 metros, es lo que va caminando. Y lamentablemente, digo lamentablemente, porque mucho cristiano se mantiene en ese nivel por años, muchos toda su vida, solamente el agua hasta los tobillos, que siempre están viendo errores de otros, siempre están dependiendo de sí mismos, no dependen de Dios, sino todavía están dependiendo con sus propias fuerzas. Yo noté aquí algo acerca de los tobillos, el que empieza en su caminar cristiano, empieza apenas a tener intimidad con Dios. Esta profundidad es todo aquel creyente, todo aquel cristiano que todavía no quiere un compromiso serio con las cosas de Dios. A veces sí, a veces no. Como le da el agua a los tobillos, pues todavía está viendo todo lo que hay a su alrededor. Todavía confía en sus propias fuerzas. Confía en sus acciones. Hay una parábola en el libro de Lucas donde habla del fariseo y el publicano. Y claro, dice ahí, los que confían en sí mismos, en lo que hacen, en lo que dice la palabra del Señor, que estos dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo dice que oraba en pie, confiando en sí mismo, en lo que él hacía por sus obras. Decía, Padre, mira, yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que tengo y no soy como ese pecador que está allí. En cambio, dice que el publicano dice que se golpeaba el pecho y ni siquiera podía alzar el rostro al Señor, a Dios, sino que estaba hincado y decía, Señor, sé propicio a mí, reconociendo que le hacía falta nuestro Dios, reconocer que dependemos de Él. Pero el que va con el agua hasta los tobillos, confía todavía en sus fuerzas, en sí mismo, dice, no voy a la iglesia porque tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro. Está confiando en ellos, no confía en el Dios Todopoderoso. Los afanes de este mundo todavía lo absorben. No voy por mis hijos, no voy por este negocio, no voy. Hay excusas, muchas excusas por no ir al río de Dios. ¿Por qué? Porque todavía el agua le da a los tobillos, todavía no entiende muchas cosas. No hay responsabilidad, no hay compromiso, a veces sí, a veces no, porque da el agua a los tobillos. Esto lo encontramos nosotros cuando confiamos en nosotros mismos. En la palabra del Señor, en el capítulo 3 del libro de Proverbios, allí está una gran verdad acerca de esto de los tobillos. En el capítulo 3 del libro de Proverbios, nos habla nuestro Dios Todopoderoso de una manera muy cariñosa, se puede decir. Nuestro Dios nos habla de una manera delicada, si usted lo quiere tomar de esa manera, porque Él no quiere que nadie se pierda, porque sabe que apenas da el agua hasta los tobillos. A esta gente hay que hablarles muy delicadamente, porque por todo se ofenden, por todo, porque le da el agua hasta los tobillos. Por eso es que todo les cae mal, nada les parece bien, porque todavía pueden ver a los lados. Y lo lamentable es que, como digo, ven las cosas humanamente. Mire qué hermoso nos habla nuestro Dios Todopoderoso. En el capítulo 3, versículo 1 de Proverbios, nos dice, Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Mire qué hermoso nos habla la palabra del Señor. Y luego viene el resultado cuando guardamos los mandamientos. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Y aquí está el resultado.
y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Porque mucha gente dice, no, yo y Dios dice, ya los demás no me importa lo que digan. No, aquí dice que ante los ojos de Dios y ante los ojos de los hombres. Cuando Jesús dice que Él venía creciendo en gracia delante de Dios y delante de los hombres. Eso dice la palabra acerca de nuestro Jesús, que Él venía creciendo en gracia, venía en conocimiento, pero delante de Dios y delante de los hombres. Porque la Biblia dice que somos cartas abiertas para este mundo. Todo mundo nos está leyendo y lamentablemente nada más mira dónde te equivocas para atacar. ¿Por qué? Porque está el agua hasta los tobillos, apenas años las personas, y todavía con el agua a los tobillos no avanzan a otros niveles de profundidad. Cuando tú tienes una intimidad con el Cristo de la gloria, con el Cristo de poder, te profundizas más en Él, te profundizas en la palabra, en la adoración, te profundizas en el amor, en las buenas obras. Después vamos a ver en el tercer nivel cuáles son esos frutos que nosotros vamos a dar. Pero ahorita estamos en el primer nivel, en el nivel de los tobillos. Y aquí está, mire, donde dice el versículo 5, de ahí empieza el nivel de los tobillos. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Y luego dice la Escritura, y no te apoyes en tu propia prudencia. O sea, fíjate de Él, dice, ten confianza en Él. Ya, avánzale, que ya no te dé el agua a los tobillos nada más. Confía en Él, espera en Él, Él hará. Confía en el Rey de la Gloria. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas por donde caminas. El agua hasta los tobillos es cuando empezamos a caminar en este precioso evangelio, en el cristianismo, como hijos de Dios. Pero ahí vamos, tenemos que avanzar, no quedarnos en ese nivel de que solamente hasta los tobillos. Versículo 7, un versículo muy conocido. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Mire, aquí está la palabra, no ser sabio en su propia opinión. No es conforme a tu razonamiento, conforme a tu intelecto, sino que ahora tenemos que avanzar, no quedarnos estancados con el agua a los tobillos, sino avanzar en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Y quiénes nos van a ayudar? Nos van a ayudar los hombres, las mujeres de Dios, a enderezar esas veredas, a enseñarnos, a caminar. ¿Por qué digo esto? Porque cuando Pedro y Juan, en el capítulo 3 del libro de los Hechos, dice que ellos iban a la oración. Ellos iban, más o menos menciona a las 3 de la tarde, la hora de la oración. Entonces en la puerta estaba un cojo de nacimiento, dice la palabra del Señor. Entonces el cojo de nacimiento allí pedía limosna en la entrada del templo para la gente piadosa. Allí él pedía limosna, estaba acostumbrado dice la Biblia, imagínense, los familiares iban y lo dejaban ahí desde su nacimiento. Nació lisiado, era cojo. Y entonces dice que Pedro y Juan, cuando lo vieron, él esperaba recibir limosna de ellos. Pero Pedro le dijo, míranos, qué importante es donde pones tu mirada. Tu mirada en las cosas de Dios, en los ungidos de Dios, en los hombres de Dios. Dijo, míranos. Y entonces le dijo, mira, no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. Y en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Aquí es donde digo que cuando da el agua a los tobillos, dependemos de nuestros maestros, de alguien que nos enseñe, de alguien que nos vaya dirigiendo bien para alcanzar otras profundidades de niveles de gloria, profundidades, intimidades. Dicen los que saben que en el mar, entre más profundo, encuentran tesoros mejores. Y la palabra del Señor así es, inescrutable, dice.
las profundidades de nuestro Dios, no solamente por encima. El que está caminando hasta los tobillos solamente va por encima. Todavía le falta, porque conforme a esta escritura, son los 4 niveles de profundidad para que nosotros alcancemos ese conocimiento, ese entendimiento, esa inteligencia que viene de lo alto. La palabra del Señor dice así, en 3:7 del libro de los Hechos. Esto lo voy a leer. Dice, y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. ¿Qué es lo que quiere decir? Que todo aquel que no ha conocido nada de la palabra de Dios, éramos nosotros esas personas que estábamos lisiados, que no nos podíamos levantar espiritualmente. Pero vienen los hombres de Dios, lo levantan, lo sujetan, dice la palabra, porque entró, dice, lo levantaron, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Cuando llega el agua a los tobillos nos vamos afirmando, vamos caminando más adentro del río de Dios. Y saltando, versículo 8, se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. ¿Qué nos enseña esta escritura? Que cuando empezamos a caminar, dependemos de nuestros maestros, de nuestros pastores, de gente de Dios, que te vaya enseñando el camino, que te vaya a enseñar más las profundidades, porque entre más hondo vayas caminando, más te vas metiendo en el río de Dios, en el río de sus delicias, en las aguas del Espíritu Santo de Dios, que vas envolviendo. Pero el agua a los tobillos todavía miramos muchas cosas. La atmósfera del mundo todavía nos puede absorber. La atmósfera del mundo, los afanes de esta vida. ¿Por qué? Porque va apenas el agua a los tobillos. Pero vamos a ver el otro nivel. El otro nivel. Gloria a Dios. La Biblia dice que si 7 veces cae el justo, como le da el agua a los tobillos, pero ahí va. 7 veces cae, las 7 veces el Señor lo levanta. Amén. Las 7 veces lo levanta. 7 veces cae el justo, pero el Señor las 7 veces lo levanta. Vamos a ver al siguiente nivel. Regresemos a Ezequiel 47, en el versículo 4. Dice así: midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Vamos a ver ese nivel de las rodillas, donde la persona que ya decidió entregar su vida a Cristo, donde ya lo reconoció como su Señor, Salvador, como el Señor de su vida, ya va avanzando. Ya no se conforma con el agua a los tobillos, ya no deja de congregarse, siempre va a querer sumergirse más en ese río de Dios. Va a querer agarrando responsabilidad, va tomando ese compromiso con Dios, porque eso es a lo que le huyen muchos, a la responsabilidad y al compromiso con Dios. ¿Por qué? Porque no quieren dejar áreas que saben que no está bien delante de Dios, que es pecado y no lo quieren soltar. Por eso no se quieren meter más adentro. Pero ya el nivel de las rodillas es una persona que ya empieza a comprender lo que es la oración. La Biblia dice, el apóstol Pablo: por esta causa doblo mi rodilla ante mi Señor Jesucristo. La señal de humillación, la señal de que vas dependiendo de Dios. Pero hay varios enfoques acerca de las rodillas, pero me voy a enfocar en esto de la oración. La oración, mis amados hermanos, es para todo aquel que ha llegado a este nivel, donde sabe que a través de la oración va a tener una relación íntima
con el Cristo de la gloria. Amén. En el capítulo 18:1 del libro de Lucas, allí dice que se convierte en una necesidad. El orar se convierte en una necesidad, una primera necesidad del creyente. Cuando dice la necesidad de orar siempre y no desmayar. Es una necesidad para aquel que ya va profundizándose más. No puede vivir sin la oración. Sabemos por la Escritura que la oración es una defensa. Por eso dice Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración, con toda súplica, por todos los santos. Allí, como platicaba con mis hermanos esta semana en el estudio, allí la palabra todo aparece 4 veces en un solo versículo. Quiere decir que el que le va llegando el agua a las rodillas va con todo en la oración. Sabe que depende de la oración. Quiere tener esa relación íntima, esa profundidad con el Rey de la Gloria. Y empieza a tener esa comunión con el Rey bendito. Porque se convierte, vuelvo a repetir, en una necesidad, la oración. El verdadero creyente ya no puede vivir sin la oración. Ya no depende de sus propias fuerzas. Sabe que ya va dependiendo del Cristo de la gloria. Va dependiendo de nuestro Dios Todopoderoso. Se va profundizando más en esta bendita palabra de nuestro Dios Todopoderoso. La oración es vital. Orad sin cesar. Le habla el apóstol Pablo a los tesalonicenses ahí en capítulo 5. Orad sin cesar. Como digo, se convierte en una necesidad lo que es la oración. Vemos tantos ejemplos de oración en esta bendita palabra. El jueves que tuvimos el estudio acerca de la oración, vimos la oración de Nehemías, donde 14 oraciones hay en este hermoso libro de Nehemías, donde lo que sobresale es una oración contundente, donde le dice, acuérdate de mí según la grandeza de tu misericordia, y acuérdate de mí para bien, no en tu ira, no en tu enojo, para bien, donde ya el agua va llegando a las rodillas, dependemos ya, vamos dependiendo de nuestro Dios. Ya la oración es vital en cada creyente, en cada hijo, hija de Dios. La oración se vuelve un estilo de vida. Eso es un estilo de vida. No tienen que decirte que tienes que ir a orar a la iglesia, o cuando pasas alguna necesidad solamente, el tiempo de angustia. ¿Para qué hasta entonces? Es todos los días, cuando tienes el agua a las rodillas, todos los días, la oración. ¿Qué es la oración? Es una comunión íntima con el Rey de la Gloria, donde tú le dices, yo soy de mi amado, y mi amado es mío, y conmigo tiene su contentamiento. Yo le digo a mi amado, ven conmigo donde quiera que yo vaya. Ven, oh amado mío, salgamos al campo, moremos en las aldeas, levantémonos de madrugada, de mañana, vamos a ver las viñas que están en cierne, los granados han dado su fruto, allí las mandrágoras han dado su olor, y mire, delante, ahí en medio de todo ello, te daré mis amores. Es una comunión con el Rey de la Gloria, es una delicia la oración. El orar es el agua a las rodillas. Vamos avanzando en el nombre de Jesús de Nazaret, donde ya experimentas otras cosas diferentes, vas experimentando lo sobrenatural. A través de la Biblia vemos hombres y mujeres que eran de oración, dependían de la oración. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos une al cielo. No hay otra cosa, es a través de la oración. Amén. Jesús lo dijo, esa comunión que tengamos es un vínculo que tenemos con el cielo, es una conexión que el ser humano tiene con su Creador. La oración, el agua hasta las rodillas. Hay muchos modelos de oración en esta bendita palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Vamos al otro nivel. Gloria a Dios. Ya entendimos, ya vamos entendiendo que el que da el agua a los tobillos todavía confía en sus fuerzas.
confía en sí mismo. Todavía depende de su habilidad, depende de su talento, todavía depende de su intelecto, de su razonamiento. Todavía le da lugar a las cosas del mundo, porque apenas está el agua a los tobillos, pero aquí ya se va profundizando un poquito más. Gloria a Dios. Vamos a ver lo que dice la bendita palabra del Señor. Volvemos al libro de Ezequiel, donde dice la escritura de el agua hasta los lomos. Gloria a Dios. Hasta los lomos. ¿Verdad que sí? Bueno, vuelvo a leer. Versículo 4. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000. Vuelvo a repetir, 450 metros en nuestras medidas de longitud. Casi medio kilómetro. Ahí vamos avanzando en el nombre de Jesús. No nos quedemos estancados, ni en los tobillos, ni en las rodillas. Dios tiene más, hay mucho más todavía. Es lo que le decía el apóstol Pablo a los Efesios. No se conformen. Yo oigo que ustedes son famosos por su fe, son famosos por su amor, pero hay más todavía, profundícese más. No se conformen con tener fe, no se conformen con que se amen o amas al prójimo, amas a los hermanos, amas tu iglesia, amas todo lo que concierne a lo de Dios, pero hay más. Les decía el apóstol Pablo, hijitos míos, miren, yo estoy orando por ustedes para que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo les dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, para que sepáis, mire, para que sepamos cuál es la herencia que nosotros tenemos derecho ya como hijos de Dios, para que sepáis cuál es la supereminente grandeza de su poder y qué poder actúa en ustedes, hasta qué grado ustedes van adquiriendo ese poder a través de la oración, a través de la fe en el Señor, a través del amor. Vamos profundizándonos en este río de Dios. Amén. El río de sus delicias. Gloria a Dios. Amén. Dice así: midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. ¿Qué son los lomos? Aquí vamos a ver algo muy importante en la vida del creyente, en la vida del cristiano. Los lomos, la cintura, donde está el aparato reproductor, es hasta acá donde ya empiezas a producir, donde ya empiezas a dar fruto, donde ya no te conformas con el agua a los tobillos, ya no te conformas con el agua a las rodillas. Eres una persona de oración, pero vas avanzando, entonces el agua a los lomos, ahí está, el que, como dije, el aparato reproductor, ya sea de hombre o de mujer. Es donde ya el verdadero cristiano, espiritualizando esto, va dando fruto. Y Jesús dijo: los he llamado para que lleven fruto y fruto en abundancia. Porque ustedes, dice, son los pámpanos. Yo soy la vid verdadera. El que en mí permanece, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Ya la persona que ya le da agua hasta los lomos, hasta la cintura, ya empieza a trabajar para la obra del Señor. Ya no le pesa, ya lo hace con amor, ya no lo hace por cumplir, sino que todo lo que haga para nuestro Dios lo va a hacer con amor, lo va a hacer con alegría. Porque eso dice, ya va a servir. La Biblia dice: por cuanto serviste a Dios con alegría, Dios quitará de en medio de ti toda enfermedad de tu familia. Él va a quitar porque serviste a Jehová con alegría. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alegría. Servid a Jehová con alegría. La persona ya lo hace con amor, con alegría. Ya no le tienen que decir, ya no le tienen que imponer nada, porque ya el agua le está dando a donde ya empieza a producir, empieza a dar fruto. Bendito sea el Señor. Cuando Juan el Bautista venía predicando, venía anunciando que venía el verdadero Mesías, entonces en el capítulo 3, versículo 8 de Mateo,
les dice, haced frutos dignos de arrepentimiento. La persona que le va llegando el agua ya a los lomos, ya da fruto dignos de arrepentimiento. Se va a ver que su arrepentimiento es genuino, que su arrepentimiento es verdadero y empieza a dar fruto para la obra del Señor. Empieza a soportar a los insoportables, porque eso dice la Biblia. Empieza, dice, vosotros que sois espirituales, restaurad al débil en la fe. Si ves que tu hermano hace eso, compréndelo. Hay una tolerancia, se puede decir, hacia esas personas. Ya no vas a reaccionar como reaccionabas cuando el agua te llegaba a los tobillos o cuando ni siquiera te metías en el río. De esto habló Jesús. Pues dice, si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Lo mismo hacen los que no conocen a Dios. ¿Qué haces de más? Mas yo, dice, oísteis que fue escrito, ojo por ojo, diente por diente. Pero se levanta él con un mandato, no es opcional, sino él dice, mas yo os digo, amad a los que os persiguen, amad a los que os ultrajan, a los que hablan mal de ti, a los que te calumnian, ámalos. Dios nos manda a amarlos. Eso es ya otro nivel. Ya el agua ya te va llegando más. Ya no estás en los tobillos ni en las rodillas. Ya el agua va llegando a lo que ya produce. Frutos dignos de arrepentimiento. Esta es la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. La persona que ya va en este río de Dios, por eso dije, nos vamos a hacernos un autoanálisis. ¿Hasta qué nivel nosotros vamos introduciéndonos en este río de Dios? En este río de sus delicias. En este río tan poderoso que no es cualquier río. Ya nos dimos cuenta que es un río amplio y que es un río con aguas profundas. Que ahí está, pero depende de cada uno de nosotros a qué nivel estamos o a qué nivel queremos llegar. Pero todo tiene una condición de parte de nuestro Dios Todopoderoso. Ya la persona que llega el agua a los lomos ya va adquiriendo responsabilidades, ya va adquiriendo compromiso, ya va dejando atrás las cosas del mundo, los deleites temporales, ya los va dejando atrás, porque ya se va introduciendo más en el río de Dios. La Biblia habla de los frutos del cristiano. Los verdaderos frutos, ¿cuáles son? Ya sabemos, por la palabra del Señor, el fruto del Espíritu que nosotros estamos absorbiendo, que es el amor, el gozo, la paz, paciencia, bondad, fe, benignidad, mansedumbre, templanza. Esos frutos provienen de Dios, no provienen del ser humano. Esos frutos provienen de Dios, pero yo espiritualmente los estoy absorbiendo, me los estoy comiendo, se puede decir espiritualmente. Y al tener yo todos esos frutos del Espíritu Santo que proviene de Él, ¿qué es lo que le voy a regresar a nuestro Dios? La Biblia dice que Él nos plantó en esta tierra, que somos árboles de justicia, que somos plantío de Jehová para la gloria de Él, para gloria suya. ¿Qué fruto le voy a dar a mi Dios? Él ya me dio los del Espíritu Santo. En la Biblia aparecen por lo menos 7 frutos que debo dar yo. Ya cuando me llega el agua a la cintura, donde ya yo empiezo a ganar, se puede decir, a ganar almas. Ese es uno de los frutos. Uno de los frutos del cristiano, Proverbios 11:30. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Ese es uno de los frutos que yo le regreso a mi Dios. Ya estoy en el aparato reproductor, ya me está dando el agua a la cintura, ya estoy dando fruto. Colosenses 1:10 dice que ahí es el fruto de las buenas obras. Tengo que dar buenas obras. Mi fe tiene que ir acompañado con las obras. Ya estoy dando fruto, ya estoy sirviendo a nuestro Dios Todopoderoso. Ya en Hebreos 13:15 está otro fruto. Hebreos 13:15 nos dice, el fruto de labios que pronuncien su nombre. Ya me convierto en un adorador, en un verdadero adorador que le adoro al Padre en espíritu y en verdad.
ya me está dando el agua allí, a la cintura, donde ya puedo producir ese fruto. Ese fruto del cristiano es la adoración. Donde la Biblia dice que hasta el día de hoy el Padre sigue buscando esos verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Si me da el agua a los tobillos, no puedo ser un adorador. Canto, pero no adoro, que es muy diferente. El cantar y la adoración tiene un espacio muy grande. No es cantar por cantar o porque ya me sé los coritos o las alabanzas. Es adorar. Es muy diferente entrar en esa presencia del Señor, en esa atmósfera del Espíritu Santo, donde te pierdes. Entras en esa adoración a nuestro Dios. Pero vuelvo a repetir, Hebreos 13:15 dice, fruto de labios, la alabanza, la adoración. Es un fruto que yo doy a mi Rey de Gloria. La alabanza, la adoración, las buenas obras, el ganar almas, son frutos que el verdadero creyente lo da cuando ya le da el agua a los lomos, cuando le da el agua ya a la cintura, el aparato reproductor. Acuérdense que la Biblia dice que de los lomos de Abraham nació Isaac. Así que ahí estamos produciendo, bendito sea nuestro Dios Todopoderoso. En Santiago capítulo 3, en el versículo 18, ahí está otro fruto. Ahí está otro fruto que nosotros le regresamos, se puede decir de una manera, a nuestro Dios. Acuérdense que Jesús dice que buscó fruto en la higuera y no encontró. Encontró puras hojas. Esos son los cristianos de apariencia, que todavía el agua le da los tobillos, donde el Señor viene, mete su mano a ver qué fruto hay y encuentra pura apariencia. Apariencia de cristiano solamente. Porque dice la palabra del Señor, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes en cuanto a toda buena obra. Así que no vivamos de las apariencias, se ve el fruto, como dijo Juan el Bautista, hacer frutos dignos de arrepentimiento. Estos son los que estamos viendo, esos son los frutos cuando hay un verdadero arrepentimiento. Vuelvo a repetir, la alabanza, las buenas obras, el ganar almas, la palabra de Santiago que dice, el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Los pacificadores que dijo Jesús cuando dijo, bienaventurados los pacificadores. Son bienaventurados, son dichosos, son felices los que buscan la paz, los que no buscan pleito, los que no meten cizaña. Esos son los pacificadores, los que no, o si ve que apenas empieza una llamarada que sabe que va a destruir, en lugar de extenderla, de echarle más leña, apagan. Esos son los pacificadores. La blanda respuesta aplaca la ira. Esos son los pacificadores que Dios agrada. Los bienaventurados. Ese es otro fruto que nosotros damos cuando da el agua a los lomos. Allí nos damos cuenta que nosotros somos más tolerantes con los extraviados. Así como dice Hebreos capítulo 5, donde dice que nuestro Jesús, Él es paciente con nosotros, con los perdidos, con los extraviados. Él tiene paciencia con nosotros. Él es paciente para con nosotros. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es un atributo de nuestro Dios, la paciencia. Y así quiere que nosotros seamos también con nuestros hermanos. Porque el que no ama a su hermano, no ha conocido a Dios. Porque Dios es amor. Pero necesita que el agua esté allí para no solamente decirlo. No el amor sea sin fingimiento. Sino que la Biblia dice que tiene que salir el amor desde las entrañas. Amaos unos a otros entrañablemente. Desde adentro tiene que salir ese verdadero amor. ¿Por qué? Porque ya vas caminando en este río de Dios. Ya te da el agua a la cintura. Gloria a Dios. Ya vas en otro nivel. En otro nivel ya vas avanzando. Aquí no, como digo, no es los años, no es el tiempo que tengas en los caminos de Dios. Sino que es tu sometimiento, tu obediencia al Rey de la Gloria. Amén. Y conforme a tu obediencia, Él te va a bendecir. Gloria a Dios. El otro fruto está en Proverbios 4, donde habla de la sabiduría.
Dios, mis amados hermanos, dice la palabra de nuestro Dios, que Él hace sabio al sencillo, que levanta del polvo al pobre, al menesteroso lo alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Esta palabra te va a hacer sabio, te va a hacer sencillo. El capítulo 4 que habla de la sabiduría divina del libro de Proverbios. Todo el capítulo 4 habla de esa sabiduría que viene de lo alto. Esta es lo que Dios nos da para que nosotros seamos sabios, entendidos, cuerdos, prudentes. Esos son un fruto de un verdadero cristiano. Ahí se da cuenta que ya va creciendo en gracia, va creciendo en conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, va creciendo en conocimiento de la palabra de Dios, que es la que transforma las vidas, va avanzando, porque este caminar cristiano no es de estancarse, es de avanzar, es de seguir. Aquí el profeta Ezequiel, en esta visión que tuvo, él nos enseña todo eso, que no nos conformemos hasta donde estamos, sino que Dios no tiene límites, hay más, hay mucho más. Nosotros, mis amados, para experimentar las cosas gloriosas, para experimentar cosas mejores. Otro fruto del cristiano, la Biblia lo dice, que son las ofrendas y son los diezmos. El apóstol Pablo, cuando le habla a los filipenses, les agradece. Dice, yo sé que ustedes allí cooperaron para mis necesidades. Y no es que yo busque dádivas, no es que yo quiero que me den, yo quiero que el fruto, ahí está el fruto, yo quiero que el fruto abunde en vuestra cuenta. O sea que hay un fruto allí. Este es otro fruto del cristiano. La Biblia lo dice, habla de las ofrendas, habla de los diezmos, habla del dar. Jesús dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Honra a Jehová con tus bienes, con las primicias de todos tus frutos. Serán llenos tus graneros, tus lagares rebosarán de mosto. Es una promesa divina. Mosto quiere decir vino nuevo, vino celestial. O sea que hay una recompensa acerca de esto. Lo dice la palabra. Yo solo repito lo que dice la bendita palabra de nuestro Dios. Ese es otro fruto que nosotros le regresamos a nuestro Dios. El que le da el agua a los lomos, ya ni lo piensa. Le da un gozo, le da una alegría el poder dar. ¿Por qué da? Porque el Señor le da más. Porque eso dice la palabra. Él da porque el Señor lo tiene bendecido, la tiene bendecida. Por eso hasta le da un gozo dar. Porque se preocupa por los demás. Ese es un corazón hermoso, es un corazón de Dios. Porque ¿qué fue lo que dio el Padre Celestial? Dio a su Hijo unigénito. Imagínense, el dar es una bienaventuranza. Dar, el dar. Medida buena, remecida y rebosante estarán en vuestro regazo. Porque más bienaventurado es dar que recibir. Dad, no te detengas, dice la palabra del Señor. Dar es un don divino, pero ese don solamente es para los que le está llegando el agua ahí, a los lomos. El dar es ese don divino. Es el que habla el capítulo 12 de Romanos, donde habla de esos dones, el servicio, el presidir, el dar. El que da, dice, con liberalidad. No le duele dar, es libre para dar. Ese es otro fruto del cristiano. Al que le va llegando el agua a los lomos. No le duele dar. Porque eso dice la Biblia, eso dice la palabra. Que no es con tristeza ni por necesidad. Porque Dios ama al dador alegre. Cada uno de vosotros dé como propuso en su corazón. Conforme a la medida que Dios te haya bendecido. Como Dios haya propuesto en tu corazón. Dice la bendita palabra de Dios. Porque Dios ama al dador alegre. Es un fruto del cristiano. El agua a los lomos, el agua hasta la cintura. Y gloria a Dios. Estos tres niveles son los primeros que habla la palabra de nuestro Dios eterno, todopoderoso. Con estos tres niveles ahí vamos avanzando. Yo creo que vamos a dejar para después el otro nivel, donde ya no cuentas tú,
no cuentan tus proyectos, no cuentan tus metas, sino que es Dios y tú solamente. En el nombre de Jesús, que vayamos avanzando en el río de Dios, en el río de sus delicias. Sabemos que este caminar cristiano es de niveles. Cuando tú alcanzas los primeros niveles, después ya vienen las dimensiones. Esto ya es lo sobrenatural. Primero vamos en los niveles, después vienen las dimensiones. La dimensión del Espíritu Santo, donde estás en este mundo, pero no eres de este mundo. Dios te ha hecho sentar allá arriba, allá en los lugares celestiales, juntamente con Cristo. Pero para eso necesitamos ir nadando en el río de Dios. No es para cualquiera, es para los que van con estos niveles. Porque lamentablemente es decirlo, muchos apenas le va llegando el agua a los tobillos y ya quieren un ministerio. Ya son pastores, unos hasta apóstoles son, y apenas tienen el agua hasta los tobillos. Pablo el apóstol dice que no sea un neófito, que no sea un principiante, sino que alguien que haya tenido experiencia con Dios, experiencias con la vida. ¿Cómo va a dar un buen consejo si no tiene experiencia? Si el agua le va dando apenas a los tobillos o a las rodillas. No, estas ya son palabras mayores, que no es para cualquiera. Es todo aquel que ha entregado su vida ya plena. Ahí ya se convierten, como los primeros discípulos, se convierten en mártires, donde ya su vida no les importaba, donde ya entregado completamente 100% al Señor. Pero eso lo vamos a ver después. Vamos avanzando en el nombre de Jesús. Dios los bendiga, Dios los guarde. Un abrazo. Estamos contentos porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. No nos guiamos por lo que vemos, no nos guiamos por lo que sentimos, por lo que oímos, sino que nos guiamos y estamos seguros por lo que creemos. Creemos en un Cristo vivo, en un Cristo resucitado, que el que da el fruto, el que da los dones es Él. Todo proviene de Él. Depende de mi entrega al Señor. Si es a los tobillos, si ya voy en las rodillas o si ya voy en ese nivel de los lomos. Al que recordemos que la Biblia dice que al que se le da, se le dará más, pero es más responsabilidad también. Así que no hay temor. Es más responsabilidad, pero el mismo Dios, Él mismo te va a dar esa capacidad. Porque dice que a cada uno se le da conforme a su capacidad, conforme al nivel que vayas avanzando, así te da el Señor ese compromiso, esa responsabilidad con Él. Pero hay grande galardón, El servir es una delicia, el servir a los demás es algo hermoso, donde la palabra del Señor nos dice en San Juan 12:26, y con esto termino. San Juan 12:26, el mismo Jesús habla y dice: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también va a estar mi servidor, ahí junto conmigo. Y si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Él honra a los que le honran. Es una persona bendecida, una persona que sirve con alegría, no quejándose, sino con alegría. Y en el nombre de Jesús, sean bendecidos. Y que vaya usted avanzando a otros niveles, a profundizarse más en el río de Dios, en el río de sus delicias. En el nombre de Jesús, Dios los bendiga, Dios los guarde. Y a través de este río de Dios, vemos que se va volviendo el río más caudaloso. Va avanzando así como vas avanzando, así las aguas también vienen más fuerte. Por eso tenemos que estar firmes en lo que creemos, para que nada te haga dudar, nada te haga volver atrás y menos estancarte, sino que sigas avanzando a pesar de las oposiciones, sigas avanzando en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, Dios los guarde, sean bendecidos ustedes, su familia. En el nombre de Jesús, declaramos que somos más que vencedores. Somos más que triunfadores. Somos más, bendito sea el Señor, más que victoriosos. En el nombre de Jesús. Amén.